Estimados amigos, Línea Política es una producción de la Coordinadora Republicana y por lo tanto ustedes nos pueden seguir a través de todas las redes de esta coordinadora y especialmente por el canal CRTV de YouTube. Además, este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable y por el canal VHTV de Cable Más. Estoy aquí con Enrique Valderrama para llevar adelante una secuencia más de este programa. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, estimado Ángel, agradeciendo también al Portal La Abeja que nos acoge y también a Conectados TV, que también evidentemente tiene la amabilidad de retransmitir este espacio, como todos los lunes a las 6 de la tarde, analizando temas más allá de la coyuntura, Ángel, y hoy día centrando en un asunto muy importante desde el punto de vista político, económico, empresarial y legal, que fue un huracán que definitivamente remeció el continente, el tema del Lavallato. Sí. Y podríamos de repente, a través tuyo, conoces estos temas del orden legal, hacer un breve primer aproximamiento al tema Lavajato. Sí, yo creo que siguiendo la línea de lo que tú has señalado, el tema de la corrupción, macrocorrupción promovida por Odebrecht y otras empresas brasileñas bajo el auspicio estatal del gobierno brasileño de Lula da Silva ha significado un escándalo a nivel continental, sin duda alguna, pero en el Perú ha tenido consecuencias catastróficas para el desarrollo del proceso político peruano. Tanto es así que a pesar de los años transcurridos, estamos hablando del año 2016-17 que se conocen los primeros actos de corrupción, todavía hoy, repito, 6, 7 años después, este es un tema vigente. Y es un tema vigente porque de hecho no solamente ha significado actos de negociados, sino ha tenido un impacto devastador en la estructura política del país. Por eso es importante que nosotros podamos hacer una precisión, una reflexión sobre lo acontecido para poder quebrar una narrativa que el gobierno de Lagarto Vizcarra y luego Sagasti y todo el caviaraje hasta el día de hoy mantienen como una verdad inconfundible, incontestable. Creo que esa es la razón de ser por qué en un programa como este vale la pena profundizar y determinar cuál fue efectivamente los elementos de juicio, los procedimientos, las razones y las consecuencias de este escándalo que, repito, trascendió ampliamente el plano de la corrupción y tuvo profundo impacto para la vía democrática y republicana de nuestro país. Mi primer apunte sobre el tema tiene que ver con lo geopolítico, con lo internacional. Y es que el mayor grupo de gente que recibió en efecto dádivas de parte de los brasileños, de las empresas alrededor de la trama Lavallato, Odebrecht, etcétera, eran de tendencia izquierda marxista la mayoría, que además se reivindicaban como evidentemente activistas antiimperialistas en sus épocas juveniles, incluso en el momento en el cual recibieron este financiamiento. ¿Y por qué señalo que es un asunto geopolítico? Porque la expansión de las mega empresas constructoras brasileñas fue impulsada por el Partido de los Trabajadores, el partido oficialista, el partido de gobierno de Brasil. Creo que no es equivocado señalar que el esquema Lavallato desde el punto de vista empresarial, económico, representa en el continente una acción subimperialista de Brasil. Para empezar, yo diría eso, por ejemplo. Y complementando lo que tú dices, que es absolutamente cierto, decir que Lula da Silva no solamente es expresión de un país, sino de una corriente a nivel latinoamericana que propone imponer en nuestros países regímenes radicales, izquierdistas, totalitarios, que se agrupan en una confederación denominada Foro de Sao Paulo, donde están las distintas tendencias de los radicalismos y izquierdismos y que justamente han logrado en algunos momentos una hegemonía importante en América Latina a punto tal que han quebrado los procesos democráticos y han instaurado gobiernos personalistas, autoritarios y corruptos como el de Chávez, Maduro en Venezuela, el de Evo Morales en Ecuador, el proceso de descomposición también que hubo en Ecuador, para ya no hablar de Cuba y Nicaragua que tienen antecedentes mucho más largos. En consecuencia, sí, este es un proceso de corrupción, pero que no viene del imperialismo yanqui, sino viene de las izquierdas agrupadas en el Foro de Sao Paulo, y como bien dices tú, no solamente es una acción empresarial, Odebrecht y compañía
era el lado económico-financiero, pero la administración política de este proceso lo llevaba el Partido de los Trabajadores y particularmente Lula da Silva, Dilma Rousseff y otros importantes personajes como Dirceu y otros personajes, repito, del staff de esta izquierda brasileña que se proyectó a nivel continental. Sin duda un esquema subimperial, lógicamente, desde todo punto de vista conceptual. Ahora, quiero arrancar también en esta primera parte con el inicio de todo, cómo empieza esto a desarrollarse, y ahí hay que hacer una reflexión. La entrada del gobierno de transición, de una u otra manera, genera la posibilidad de elecciones democráticas, limpias y transparentes, que al final terminan con el activista, digamos, mayor en la resistencia a Fujimori en las calles en la última etapa, que fue Alejandro Toledo, electo en la presidencia. Y es curioso que la constructocracia, como hemos denominado algunos sobre esta época, es la que permite justamente la instalación de todo el tema de los brasileños en el Perú en una alianza con el Club de la Construcción llamado aquí y evidente las consorciadas peruanas, obviamente, ¿no? Que dicho sea de paso, no han pagado sus culpas en la justicia peruana. Es una alianza sin escrúpulos ni vergüenza absolutamente entre el gran capital, ¿no? Las grandes empresas constructoras de este país, aliados con el Estado y la izquierda continental agrupada en el Foro de Sao Paulo. Eso es así. Totalmente. Ellos trataron además de acá impulsar, yo sé que esto es debatible, ¿no? El tema, por ejemplo, de la interoceánica, hemos conversado con mucha gente que decía que en efecto sí era necesaria, otros dicen que económicamente nunca se ha justificado, pero quiero que pongamos la lupa en cómo de una u otra manera, en esta etapa democrática del 2001, que sobrevive hasta hoy, hemos tenido sin duda dos baches, el bache de Vizcarra y el micro bache de Castillo, digamos, pero en estos 23 años casi de democracia ha sido marcado de alguna u otra manera por este fenómeno Lavallato, Odebrecht, que comienza con Toledo. Y ahí yo quiero tu reflexión, Ángel, respecto a cuánto marca Lavallato a la democracia y el inicio del reinicio democrático con Toledo. ¿Cómo lo ves tú? No, sin duda alguna. Ahora, hay que decir, en honor a la verdad, que en esos comienzos, cuando recuperábamos la democracia, y el gobierno de Lula también era una suerte de recuperación de su democracia. Había habido gobiernos corruptos, autoritarios, y entonces que una fuerza izquierdista de base sindical renovada pudiera llegar a los destinos del país más grande del continente era importante. Y que esto implicara relaciones bilaterales o multilaterales entre estos países y gobiernos también era un asunto positivo para llevar a cabo proyectos comunes. La integración de nuestra Indoamérica, América Latina, siempre ha sido un ideal desde los tiempos de Bolívar. Pero el problema está que cuando esto empieza a avanzar, al comienzo con mucha complacencia y admiración por parte de todos, creo que sin excepción, eso hay que decirlo con claridad, empieza a dibujarse ya el lado mafioso de esta intervención. Y es ahí donde Odebrecht y compañía, en relación con Lula y algunos gobiernos, empiezan a usar estas herramientas de la inversión, de la tecnología y del crecimiento económico para sacar pingües negocios justamente en base a una alianza del gran capital con el Estado bajo el patrocinio de Brasil, que es el hermano grande del continente sin duda alguna, más aún cuando había una influencia de Lula da Silva que se pregonizaba como un hombre que quería llevar adelante una transformación democrático y popular en su país. Tú recuerdas que se hablaba mucho del modelo a lo Lula, claro, que se hablaba de crecimiento con redistribución, que hay que decir, antes de entrar a los temas ya estrictamente legales peruanos, que hay que decir que demostró que reducía el crecimiento de Brasil porque al final terminó con 25-30% de ciudadanos asistidos por programas sociales directos, creciendo solamente el 1%. Claro, evidentemente su prédica social es potente, por eso lo han reelecto, pero no era cierto pues que el modelo a lo Lula tenía únicamente bondades desde lo económico y evidentemente trajo una gran corrupción, como el modelo boliviano ahora que se ha desplomado. Entonces yo creo que hay que entrar a una revisión profunda de ese capítulo, de ese momento histórico, y obviamente hay que aterrizar ya en la derivada peruana, cuando ya explota el tema ya y se hace público que había un escenario de corrupción en muchísimos países de América Latina, incluso en Estados Unidos, fuera del Perú también, ¿no? Fuera del continente. Totalmente de acuerdo, pues lo vamos a ver en el próximo segmento luego del pase a comerciales. Vamos al corte correspondiente.
¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Gracias por continuar en Línea Política. Estábamos analizando las derivadas internacionales geopolíticas de esto que fue el huracán Lavallato, que evidentemente arrasó con buena parte de la clase política en el continente. Dicho sea de paso, no únicamente en América Latina, hubo también, y esto es una cosa que hay que fijarse, inversiones cuestionadas en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y por ejemplo, para poner un caso concreto, en Estados Unidos tuvieron que terminar la obra a pesar de que pusieron una multa de 1.000 o 2.000 millones de dólares. Y ahora, estando aquí en el programa con Ángel Delgado, pasamos ya a la parte del escenario peruano. Esto explota, empieza el huracán a dar sus primeros pasos y rápidamente es capturado y es instrumentalizado. Vamos a ese punto, Ángel. Sí, mira tú, o sea, hemos descrito el panorama internacional, es una ofensiva de la izquierda latinoamericana que quiere reconquistar, controlar posiciones, armar gobiernos a lo Chávez, a lo Morales, a lo Correa, y teniendo además como antecedentes lo que fue en Nicaragua, Cuba, etcétera. Pero para llevar adelante este proceso, esta izquierda del siglo XXI entiende que tiene que tener un financiamiento y entonces no duda en ponerse a las órdenes y llegar a acuerdos con este capital internacional de este bloque de empresas que han sido investigadas en Brasil, dentro del nombre Lava Jato, pero que tiene a Odebrecht como la cabeza principal. En el Perú, este proceso que venía de atrás encuentra en Vizcarra la oportunidad para dar un golpe contra los adversarios políticos. Recuerden ustedes que Vizcarra había llegado al poder luego de serrucharle el piso y de traicionar a su mentor y presidente Kuczynski. Él, siendo ministro de Estado en la cartera de Transportes y siendo embajador en Canadá, coordina con los partidos de la oposición en mayoría en el Parlamento, y Odebrecht le da inclusive los expedientes y las pruebas documentarias a la comisión parlamentaria que lo investigaba para poner en evidencia lo que era un tráfico de influencia y una incompatibilidad. Resulta que el señor Kuczynski, mientras era ministro, mientras estaba a la cabeza de Proinversión, tenía una empresa que hacía los programas, los estudios del punto de vista financiero, y luego como autoridad simplemente los aprobaba. Una puerta giratoria completa. Ha quedado totalmente demostrado. Entonces, Vizcarra, para afirmar su poder, él llega a un acuerdo con Odebrecht y con los sectores caviares de la política peruana. Y el primer paso de ello es el asalto al Ministerio Público, que recientemente iba a elegir a su nuevo fiscal de la Nación, que, por cierto, según la tradición, este se elegía por antigüedad y recibía el voto unánime de todos. Y así fue con el fiscal Chávarri, que fue ungido fiscal de la Nación. Pero apenas se supo su conocimiento, hubo una campaña por parte de la prensa vinculada a Vizcarra y los caviares y el propio gobierno a propósito de un audio que circuló y fue puesto a conocimiento de todos, ni más ni menos que por el IDL de Gorriti, vean ustedes la fuente, en la cual habían conversaciones entre el fiscal Chávarri, el juez Inostroza y distintos miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. El asunto era desprestigiar a importantes miembros de la Corte Suprema, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Ministerio Público, porque el objetivo final, como ha sido en buena parte, capturar estas instancias y ponerlas al servicio del gobierno. Como el Parlamento era una fuerza mayoritaria opositora al gobierno, Vizcarra acumula fuerzas con estos aliados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y consigue su objetivo, evidentemente. Y entonces, cuando estalla la investigación de Odebrecht, ese es el momento en el cual se produce un pacto entre la empresa brasileña corrupta y el corrupto gobierno de Vizcarra también. Y se ponen de acuerdo en un acta de colaboración eficaz, dice, cuyo texto final todavía no se conoce. Es uno de los secretos mejor guardados, como si fuera un secreto de Estado, a pesar que es un compromiso con una empresa pública y no tendría por qué haber ningún tipo de represalia. El hecho es de que, a cambio de una confesión,
básicamente sobre proyectos que ya estaban en investigación, como el caso del oleoducto, como el caso de la terminación de la vía expresa de la Costa Verde, algunas cosas en el Cusco y otros problemas pequeños. Odebrecht consigue inmunidad para todos sus proyectos y sobre todo, vean ustedes, la posibilidad de seguir trabajando, pagar una reparación realmente mínima, no devolver aquello que fue recaudado en forma ilegítima a partir del fraude, el soborno y las malas prácticas. Y entonces Odebrecht consigue, a cambio de estos beneficios, delatar a los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición, no por actos de corrupción propiamente dicho, y esto quiero decirlo con todas sus letras, sino por unas prácticas que podrán parecernos mal o no, pero que eran comunes en el sistema de financiamiento de las campañas electorales, donde las empresas privadas daban aportes a distintos partidos para que puedan llevar adelante sus respectivas campañas electorales. En el tiempo que esto se produjo, no existía el delito de financiamiento ilegal. A lo más había la obligación de declararlo, pero esto no faltaba de ser o una falta administrativa o un delito de falsedad genérica que en ningún caso se podía comparar a las acusaciones que después Domingo Pérez y Vela han hecho como si fuera esto una actuación en banda o lavado de activos. ¿Te das cuenta? Pero digamos que Odebrecht, a cambio de la inmunidad, porque ningún funcionario habría sido detenido, no había ninguna incautación, todos sus proyectos siguen adelante, inclusive se ha permitido llevar el tema del oleoducto a un arbitraje en CIADI, violentando las reglas del propio acuerdo, porque le dio a Vizcarra las herramientas y a toda la prensa opositora a toda la prensa que fungía de apoyo a Vizcarra, los elementos para poder destrozar a la oposición, a los adversarios del vizcarrismo. Y esto efectivamente se consiguió, como todos ustedes saben, y significó el momento más alto de la ofensiva antidemocrática de Vizcarra y los caviares contra la República Peruana, sin duda alguna. Bueno, creo que hay que, después del análisis que ha manifestado Ángel, en donde ha tocado los temas fundamentalmente legales y de la instrumentalización legal del caso, creo que como conclusión, resumen, podríamos empezar a señalar que la corrupción brasileña aquí, que evidentemente tenía pruebas claras con, por ejemplo, los Humala, clarísimas, que tenía pruebas clarísimas con Susana Villarán, por ejemplo, que tenía además relaciones sin duda también con el propio Kuczynski, que luego fue instrumentalizado este asunto para su vacancia correcta, se fijó única y exclusivamente en los actores que en aquel momento Vizcarra tenía como opositores. Llamemos claramente en ese momento el fujimorismo y también, de hecho, el APRA. Por lo tanto, se valió de, además, el equipo especial Lavallato, que hay que decirlo, básicamente pues representado por el fiscal Vela y el fiscal Pérez, quienes sistemáticamente buscaron la forma de satanizar tanto al fujimorismo como al APRA. Dicho sea de paso, la acusación que venía respecto al tema del APRA era por funcionarios de tercer nivel o de hechos ocurridos el año 2006 con una normatividad diferente. Y en el caso del fujimorismo, incluso porque hay que reflexionar respecto al hecho que el fujimorismo ni siquiera fue gobierno. Por lo tanto, no podían haber adjudicado alguna obra ninguna porque no llegaron al gobierno. No había gasto público posible, pero sí estaba el tema de Humala, estaba el tema de Villarán, estaba la incompatibilidad realizada por Kuczynski, obviamente también alrededor de Westfield y First Capital, que son evidentemente las empresas con las cuales pues hubo una suerte de puerta giratoria. Por lo tanto, creo que el caso Lavallato en Perú, que ni siquiera está cerca de resolverse, porque dicho sea de paso, en Brasil han cambiado los tiempos judiciales, producto de la victoria de Lula da Silva también, y eso va a hacer que probablemente todas las causas o la mayoría de las causas relacionadas al tema Lavallato terminen cayendo. Es decir, entró Bolsonaro y evidentemente incluso Lula terminó en prisión, justa o injustamente, digamos, dentro del sistema normativo brasileño, pero ahora ha regresado Lula y evidentemente
estas causas van a caer y la repercusión acá en el Perú será de impunidad, no solamente para los políticos fundamentalmente de izquierda marxista en el Perú, que fueron los que principalmente se aprovecharon, sino también para los brasileños y sobre todo para las consorciadas peruanas de los brasileños que han prácticamente vivido en la impunidad y siguen en la impunidad. Sí, pues sin duda alguna es cierto, y lo más grave de todo es que esta destrucción de la democracia peruana, de las instituciones, que culmina con el golpe de Estado, el cierre del Congreso, la corrupción vizcarrista y finalmente el ascenso de Castillo, porque todo este deterioro tiene una conclusión, un correlato, un colofón, y se llama Pedro Castillo y el momento difícil que todavía los peruanos estamos viviendo el día de hoy. Eso, aunque parezca, digamos, una exageración, y alguien diga que no es así, sin embargo tiene que ver con estos entresijos, manejos y maniobras que se dieron hace 7 años en torno a este complot para primero capturar el Ministerio Público, eliminar el Consejo Nacional de Magistratura, formar una Junta Nacional de Justicia que hoy está en veremos, manejada por el vizcarrismo, y también el control en el Poder Judicial. Vean ustedes lo importante que fue el tema del abajato, el tema de Odebrecht, que más allá de la corrupción, en el caso peruano implicó la redefinición de un conjunto de procedimientos que terminaron instaurando un régimen autoritario y que por poco pudo haber culminado con la destrucción de la República de no haberse producido los sucesos conocidos del 7 de diciembre del año pasado, donde Castillo, por errores propios y otras cosas que habrá que investigar, se suicida y se provoca su caída. Esto, entonces, mi querido Enrique, creo que es una importante lección que los peruanos tenemos que tomar y aprender, y todavía habrá muchas más cosas que con las investigaciones propias que se vienen haciendo, las revelaciones últimas, no solamente sepamos que ya lo del abajato fue una gran cortina, sino fue la herramienta que permitió el golpe de Estado y el ascenso de los caviares al poder con Vizcarra y Sagasti, y el cierre del Congreso y la destrucción de las instituciones que todos conocemos. Bueno, muchas gracias, estimados amigos que nos han seguido en Línea Política. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana. Sigan en todas las redes a la Coordinadora, sobre todo a través de YouTube en CR Televisión. Este programa se emite además por BES TV, por BES Cable Televisión, por BHTV, por el canal Cable Más, por el portal La Abeja y por Conectados Televisión. Nos vemos la siguiente semana con una nueva reflexión en Línea Política. Muchas gracias. Muchas gracias.